esa ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Ok, ya estamos aquí en nuestro estudio bíblico, en nuestro estudio de la palabra, con un tema muy interesante. Vamos a analizar hoy dos situaciones distintas, dos personajes distintos que vienen en la Biblia, dos mujeres distintas, una vestida de sol, una vestida de luz y la otra vestida de escarlata. Pero antes de empezar a entrar en profundidad en el tema, vamos a poner nuestra escuela sabática laic que nos centre y luego analizamos el tema. Mientras los hombres se fueron a la guerra, ¿qué hacían las mujeres que quedaron solas con la esperanza de volver a ver a sus maridos? En muchos países, las mujeres ocuparon el lugar de los hombres en las fábricas. Trabajaron duro por amor a sus esposos y a su país. Fueron superesposas y supermamás. Correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres fueron simbolizadas por Rosie la remachadora, una mujer trabajadora que realizaba trabajos que antes se consideraban trabajo de hombres. Terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando los sobrevivientes regresaron a sus países como héroes de guerra, algunos encontraron que sus esposas también fueron grandes heroínas que se mantuvieron fieles a sus esposos y trabajaron duro por el sostenimiento de sus familias. Pero a otros no les fue tan bien al regresar, pues en vez de ser reemplazados en la fábrica, fueron reemplazados en el hogar. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque en el contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, Apocalipsis nos habla de dos mujeres. En el capítulo 12 está la mujer vestida de sol. Ella es fiel a su verdadero héroe, Cristo Jesús, a quien espera como un esposo amante que regresará victorioso de la batalla. Y en el capítulo 17 está la mujer vestida de escarlata, la gran ramera, quien traicionó a Jesús fornicando con los reyes de la tierra. Obviamente, estas dos mujeres son símbolos, pero ¿símbolos de qué? Es necesario que descubramos quiénes son estas dos mujeres si queremos estar del lado correcto de la batalla. Por eso, Escuela Sabática Laic presenta la serie 3 mensajes cósmicos. Lección 9. Una ciudad llamada confusión. En la Biblia se muestra a la iglesia como esposa de Cristo. Por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién está comparando Pablo con una virgen pura? A la iglesia de Corinto. ¿Y esa descripción a qué se les parece? A la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12. Entonces, ¿quién es esa mujer vestida de sol? La iglesia fiel y verdadera. Correcto. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel como una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de su propio marido. Entonces, ¿quién es esa mujer vestida de escarlata? ¿La gran ramera de Apocalipsis 17? La iglesia que cambió la verdad por el error. El mensaje del segundo ángel hace referencia a esta segunda mujer en unos términos muy interesantes. Escuchemos lo que dice a gran voz el segundo ángel de Apocalipsis 14. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Lo notan? Babilonia significa confusión. Esta mujer ha confundido a las naciones con lo que el ángel llama el vino del furor de su fornicación. Pero eso sí, advierte que esta mujer fornicaria caerá. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos diferenciar entre la novia de Cristo y la gran ramera? Por su relación con la verdad. La primera referencia que hace la Biblia de Babilonia la encontramos en Génesis 11. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia que hoy está ubicada en el sur de Irak.
¿Recuerdan lo que ocurrió allí? Muchos hombres liderados por Nimrod decidieron hacer una torre. Que llegara hasta el cielo. En abierta oposición a la palabra de Dios. Correcto. La torre se construyó en desafío directo a Dios. Los constructores lo hicieron para autoglorificarse. ¿Y qué hizo Dios? Confundió su idioma. El relato del Génesis dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. ¿Lo notan? Babel significa confusión, y esa torre fue el nacimiento de Babilonia. Por eso en la Biblia, Babilonia siempre ha sido el símbolo de una religión que se basa en enseñanzas, ideas y tradiciones humanas. Una forma de religión creada por líderes brillantes como lo fue Nimrod, pero que se opone a la verdad. La Babilonia espiritual de Apocalipsis 17 es un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. No solo dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, sino que es tan malvado que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Pero a lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Apocalipsis 12:17 describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios, y en otra parte también se los describe como llamados, elegidos y fieles. La mujer vestida de sol se distingue de la mujer vestida de escarlata por su relación con la verdad, con la palabra de Dios. Por lo que ofrecen a beber. En la última cena de Jesús con sus discípulos antes de morir, ¿qué fue lo primero que les dio de comer? El pan, símbolo de su cuerpo. ¿Y luego qué les dio de beber? Vino sin fermentar, como símbolo de su sangre. Exacto. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo, derramada para nuestra salvación en la cruz. Pero cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Y eso es lo que le da de beber a las naciones la mujer vestida de escarlata. Apocalipsis 18:3 dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Lo notan? La mujer vestida de sol, la iglesia verdadera, da de beber a las naciones la sangre pura de Cristo como único medio para alcanzar el perdón y la salvación. La mujer vestida de escarlata, la falsa iglesia, da de beber a las naciones un vino adulterado con la falsa idea de poder alcanzar el perdón y la salvación por tradiciones, indulgencias y penitencias. Por eso el Señor dice: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por el líder a quien adoran. ¿Ante quién se arrodilla la iglesia verdadera? Únicamente ante Dios. ¿Y ante quién se arrodillan los líderes de la tierra y cientos de miles de personas más? Ante el pontífice de Roma. Se hacen llamar sucesores de Pedro, pero curiosamente, cuando un centurión romano llamado Cornelio quiso arrodillarse ante él, Pedro no se lo permitió. «Levántate», le dijo, «pues yo mismo también soy hombre». Si son sucesores de Pedro, ¿por qué permiten la adoración que el mismo Pedro no permitió? Oigan bien, arrodillarse ante alguien es un acto de adoración. Punto. Es querer asumir el lugar que solo le corresponde a Dios. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. El rey Nabucodonosor hablaba supuestamente en nombre de los dioses. En una ocasión, en un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto.
En los últimos días de la historia de la Tierra resurgirá un sistema de iglesia y Estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios, declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Todos los nombres que se le atribuyen a Cristo en las Escrituras se atribuyen de igual manera al Papa. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero nosotros solo caemos de rodillas ante el Dios del universo, el único digno de nuestra adoración. No nos arrodillamos ante imágenes, ni mucho menos ante hombres tanto o más pecadores que nosotros. Hacerlo sería traicionar a Dios y fornicar con otros dioses. Nosotros estamos llamados a ser como esa mujer fiel que espera pacientemente a su marido a que vuelva victorioso de la guerra. Pronto se oirá el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces diremos, aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bien, pues centrados ya, como lo ha hecho la Escuela Sabática Laic, vamos a empezar a desgranar este tema en el cual, es verdad, hay dos personajes, dos mujeres, una blanca, una pura, una que es fiel a Jesús, a sus mandamientos, a sus mandatos, a la esperanza de su regreso, y hay otra vestida de púrpura, vestida de escarlata, que se identifica como Babilonia, y que es un sistema totalmente contrario. Esa Babilonia nos ha explicado la Escuela Sabática Laic, que viene del término de Babel, porque hay que recordar que cuando Juan escribe aquí Babilonia, el imperio babilónico ya ni existe. Ha sido destruido, ha sido destrozado hace siglos. Se está refiriendo a lo que representa esa Babilonia y representa esa confusión. Pero me vais a permitir empezar con este estudio de Babilonia justo por el final de donde ha hecho la Escuela Sabática y por donde nosotros normalmente empezamos, digo, por donde terminamos. Dos textos para leer. Uno está en Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo texto que sí que quiero leer está en Apocalipsis 18, del 1 al 4, que dice, después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su poder por sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y por ahí quiero empezar. ¿Para quién va destinado este mensaje? Compañeros. El mensaje del segundo ángel va destinado al cristianismo apóstata, ¿no? Para empezar. ¿O no? El primero de los mensajes va destinado a todo el mundo, a todas las tribus, culturas, lenguas, etc. El último de los mensajes, ya hablaremos de él, va dirigido a ti o a mí o a cualquiera, ¿no? Desde una perspectiva individual. Y en el medio hay grupos muy concretos de personas, muy concretos. Gente que tiene conocimiento y que sabe de qué va la historia, ¿no?
Sí, es verdad que se habla de grupos apóstatas, pero para mí el mensaje va destinado para el pueblo de Dios. Final del capítulo, del versículo 4 en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío. Es un mensaje de Dios a su pueblo. Pero hay más pueblos fuera de mi iglesia. Sí. Sí, Bueno, sí. Y vamos a matizarlo, efectivamente. Interesante, ¿no? Es un mensaje, a mí me gusta empezar por ahí, porque a veces metemos caña con Babilonia y atacamos a las personas de otros grupos religiosos, olvidándose que el mensaje es un mensaje al pueblo de Dios, que Dios dirige a su pueblo, para que salgan de esa confusión. Es gente por la que Jesús ha muerto, que Jesús sabe que son suyos, que sabe que son honestos, pero están en un sitio equivocado. Entonces, creo que hay que empezar por ahí para no confundir las instituciones con las personas, para no herir a las personas cuando hablamos de las instituciones, porque este mensaje va destinado a alguien por quien Jesús se está preocupando, alguien que es cristiano, alguien que tiene su fe depositada en Jesús, pero está en un sitio equivocado. Y Jesús hace una apelación con todo el amor. Vale, entonces, si no te he entendido mal, estamos hablando de Apocalipsis para que a veces que yo leo y tengo que volver a releerlo porque si no me pierdo, ¿no? Y parece que esto está escrito para gente de hace muchos siglos y que tiene poco que ver conmigo. Pero entonces, lo primero que yo estoy rescatando de todas estas semanas que estamos compartiendo esta temática es que esto va dedicado a nosotros. Es decir, a las personas, a los humanos, a los que vivimos, en los que creemos que estamos al final de la historia. Más allá, más para acá, más para allá. Pero estamos al final de la historia si cogemos un poco la teología bíblica de todo lo que está pasando que se ha ido cumpliendo. Es decir, yo recuerdo que hace unas semanas relacionábamos Daniel con el libro de Daniel con Apocalipsis, y tanto las visiones de Daniel como las visiones de Juan están viendo las mismas escenas, cada uno luego lo aplica y lo lleva al texto de una manera personal, pero con un mismo mensaje. Es decir, a Daniel se le dice, esto va reservado para el final. Y Juan dice que esto está ya para el tiempo, como diciendo que está ya, que lo tenemos encima. Y han pasado 2000 años. Vale. Y hemos visto que todo lo que se ha ido, lejos de decir, esto no va a pasar, es todo lo contrario. Es más vivo que nunca el mensaje. Es que se ha ido cumpliendo, se ha ido todo lo que estaba vaticinado bíblicamente, coño, es que lo tienes ahí. Entonces, primer punto de partida que a mí me sirve, que esto va dedicado para nosotros, estos mensajes. Veíamos un ángel que sale, el primero, adorar a Dios, es decir, porque se ha perdido la mirada puesta y fija en Dios, adorar a Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Que ese es el Evangelio, poner la mirada otra vez. Hay mucho más profundo, ¿no?, en el mensaje, pero y entendemos. Y ahora tengo un segundo aporte, un segundo ángel que me dice, ha caído Babilonia. Y entonces lo que tú decías, Richard, Babilonia, pues esto me suena a cuando yo estudiaba en el colegio, ¿no?, a los reyes y a los imperios antiguos y tal. ¿Qué tendrá que ver entonces Babilonia conmigo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Porque tú lo has dicho bien, para Juan ya no existía Babilonia. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Es como si ahora yo saliera con un mensaje diciendo, porque en la Edad Media ha caído los reyes. No, vamos a ver, ¿cómo puedo llevar yo eso a mi vida hoy? Fíjate que en esos 3 mensajes son los mensajes del cielo para preparar el pueblo para la venida de Jesús. Sí. El primer mensaje, ¿vale?, en el cual nos hace varias invitaciones que a mí me gustaría volver otra vez a incidir en ellas, y ahora vamos a intentar desgranarlo. Vale. El segundo, que solo dice ha caído Babilonia, ¿verdad?, en Apocalipsis 14, pero que luego en el 18 lo amplía cuando dice ha caído Babilonia, ¿por qué? Pues porque ha hecho beber del vino de su furor, de la fornicación, edificio de demonios, a todas las naciones, está llena de demonios. Explica, pero hay un mensaje, salid de ella, pueblo mío. A mí eso es lo importante, es el mensaje de apelación de, vale, has estado en el sitio equivocado, pero tus motivos eran los correctos, no sigas en el sitio equivocado, sal de ellas. Esta mañana cuando hablabas de la iglesia, me acordaba, cuando hablabas de la iglesia de Alemania, es verdad que la iglesia tomó esa decisión de incluir en sus estatutos lo de la raza aria, pero hubo mucha gente, muchos miembros a nivel particular que se negaron a aceptar eso. Salieron de esa definición de la organización para seguir con un evangelio puro. Esa es la invitación, sal de ella. Si has estado con motivos correctos en el lugar equivocado, no te conformes.
no te conformes porque lo que viene detrás te va a confundir y te va a hacer tomar decisiones equivocadas. Porque dice, si te quedas ahí, acabarás bebiendo del furor de la ira de Dios. O sea, no te quedes ahí. Y por ahí es por donde... Sí, hay que ubicar bien, estaba pensando cómo decirlo, pero hay que ubicar bien la cuestión de Babilonia y recordar lo que significa realmente. Yo conozco adventistas que le llaman Babilonia a la iglesia adventista. Y a veces dicen, y se dice a veces públicamente, ¿no? Hay que, ¿verdad? Salir de Babilonia, pues porque la congregación o porque la iglesia está haciendo esto, está diciendo esto otro, está dejando de hacer. Hay quienes confunden Babilonia con el mundo en general. Es decir, bueno, y entonces entienden que determinada forma de vestirse, cuidado, es Babilonia, determinada forma de comer es Babilonia. Es decir, se utiliza la palabra Babilonia como se utiliza la palabra Apocalipsis, pues de formas equívocas. Entonces, claro, tenemos que traducir bien esto para saber de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. Porque la diferenciación es clara. Ahora lo comentaremos. Las dos mujeres tienen condicionantes diferentes y llevan por caminos diferentes. Y lo ha explicado muy bien la Escuela Sabática Lai con lo que significa cada una de ellas, ¿no? De forma muy esquemática. Pero es que Babilonia no es lo que no es. Eso también es confusión. Y hay gente que, de hecho, cuando le llama Babilonia lo que no es, también está confundiendo a los demás. Pues sí. La Iglesia Adventista, como las iglesias, que las hay, cuya doctrina esté basada en la Biblia, evidentemente no son Babilonia. Estamos hablando de otra confusión. Entonces, para no perderme, yo voy a ir un poco más lento que tenemos vosotros. que esquematizar, sí. ¿Qué es esto de Babilonia? ¿Por qué Babilonia y no el Imperio Romano? ¿Por qué no los asirios? ¿Por qué no los egipcios? ¿No? Si hablamos de la antigüedad, ¿qué tendrá Babilonia que en la Biblia se la toma como lo que se opone a Dios? Porque recordemos, es un imperio que domina Mesopotamia, que fue conquistado por los persas después, que luego llegan los griegos, bueno, pero todo esto se concentra, recordamos, no todo el nombre de ese Nabucodonosor, y recordamos sobre todo la ciudad de Babilonia, el imperio de Babilonia estaba en la ciudad de Babilonia como tal, y eso de Babel, ¿qué era Babel, no? Pues vamos por ahí y vamos a ir respondiendo la pregunta que ha hecho Esther, que a mí me parece muy interesante. No solo qué es Babilonia, sino por qué se refiere a Babilonia como Babilonia y que no confundamos Babilonia con otras cosas. Babilonia, mucho antes del Imperio Babilónico, viene de esa torre de Babel, de ese intento de alzarse, de construir una torre, pero un zigurat que eran en aquella época, pero bueno, en todo caso un monumento para poder, no sé, esconderse, salvarse, igualarse. Sí, sobre todo es un monumento a la voluntad humana. Sí. O sea, Dios me ha dado su palabra de que no habrá otro diluvio, pero yo no lo creo. Y yo creo que me voy a proteger. La seguridad que Dios me da no es suficiente. Dios miente. Eso dijeron ellos. Dios miente y por lo tanto nosotros vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer por mis propios medios un sistema que es más seguro que lo que Dios me ha dicho para protegerme por si llega otro diluvio. Eso es Babilonia, un sistema humano que no confía en el sistema que Dios ha dado, sino que considera más seguro su protección ideada por ellos porque no confía en Dios. Decía Esther, ¿cómo puedo saber lo que es Babilonia? Para mí es clave para entender este mensaje del segundo ángel de ha caído Babilonia, entender el primer mensaje y recordar el primer mensaje, ¿vale? Y ya llevamos varias semanas hablando de él, vamos a hacer un esquema. ¿Os acordáis? El primer mensaje hablaba, en Apocalipsis 14, decía que salió un ángel teniendo el Evangelio eterno. Vamos a marcar un primer hito, Evangelio eterno, que decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios, segundo hito. Adorad a aquel que hizo, ¿verdad?, la adoración, tercer hito. Aquel que hizo los cielos y la tierra, la creación, cuarto hito. Para identificar a esta Babilonia, esta falsedad de sistema religioso, es alguien que está atentando contra los hitos que marca el primer ángel. ¿Vale? Así que vamos a ir analizándolos. Un evangelio eterno. ¿Vale? Lo que Dios propone es su palabra, en la cual está el Evangelio, desde el principio al final, ¿verdad? Todo inspirado por Dios, con una promesa de salvación en la cual quien me salva es Jesús,
Me salva por gracia, me salva por su deseo, en la cual yo soy pecador y lo único que puedo hacer es aferrarme a esa promesa para ser salvo. Frente a eso, surge un poder que plantea un sistema distinto de evangelio, ¿verdad? En la cual, lo hemos visto estas semanas pasadas, no toda la Biblia vale, no toda la palabra vale. ¿Cierto? El sistema de salvación no depende exclusivamente de Dios, sino depende de lo que yo haga. De lo que yo haga o de lo que yo pague, incluso. Claro, por ejemplo, en ese haga estaba pensando yo en eso, de lo que yo pague, de los rezos que haga, depende de otros condicionantes que no son exclusivamente el sacrificio de Jesús. Sí, porque de hecho Jesús puede desaparecer perfectamente porque puedo mediar con otros santos o incluso con la propia Madre de Jesús. En ese sistema, y él no me hace falta. Claro. Eso es. En ese sistema donde el Evangelio eterno marca la ley de Dios, esta nueva Babilonia, esta confusión, va a marcar una ley que es distinta a la ley de Dios. Una ley que se marca por autoridad de alguien que está o por encima o igualado a Dios, como poco, ¿vale? Pero que sustituye esa ley de Dios. Y que marca doctrinas falsas o extrañas, lejos de la Biblia, que están introducidas ahí, que son distintas a ese Evangelio eterno, ¿vale? Así que, como primer hito, sin identificar todavía a nadie, tenemos que tener claro que cuando dice esa confusión, es porque va en contra de ese Evangelio eterno, y va en contra de ese Evangelio eterno con todo esto. Bien. Segundo hito, muy importante. Temed a Dios, o sea, honrad a Dios, respetarlo y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio que se produce en los cielos. Sí, lo veíamos. En el cual hemos estado viendo estas semanas atrás, reflejando el santuario en el cual el sacrificio era Jesús, el sacerdote es Jesús, nuestro mediador es Jesús, quien se presenta delante del trono es Jesús, el juez es Jesús, el abogado es Jesús. Jesús es el único que es el protagonista allí. Y hay un juicio en el cual se juzga a todas las personas en base a que se hayan acogido a los méritos de Jesús, ¿vale? Y además, curiosidades, ¿no? Es un juicio que Pablo dice que lo pone en el futuro, es decir, va a venir un juicio para el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Jesús, porque ve la visión, recuerda a Ezequiel, ese anciano de Días, con lo cual no es el juicio que algunos piensan que es que se establece en la cruz, porque el apóstol Pablo lo estaba situando después de la cruz, y también lo está situando antes de la venida, o sea que no ocurre tampoco en el cielo exclusivamente cuando ya nos sentemos con Dios, sino que hay un momento en el cual el juicio comienza, y también muy interesante, ¿no? La hora de su juicio ha llegado, es decir, que ya ha comenzado, ¿no?, a ser juzgado. Pero también decíamos algo interesante, ¿a quién se juzga principalmente? ¿Quién está en tela de juicio? A Dios. A Dios. ¿Quién está en el candelabro? Que algunos dirían. ¿Quién está en el candelero? Es decir, es Dios el que a ojos de toda su creación se ha puesto en duda, y ya ha llegado en un momento en el que ya empezamos ya a contar el tiempo de descuento. Y ese es el momento del juicio. Y ese es el tiempo en el que el ángel está poniendo, se está situando. Y algo muy importante que hablábamos estas semanas en el libro de Hebreos, cuando decía el apóstol, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, es un juicio en el cual podemos ir tranquilos porque nuestra confianza está en Jesús. No es un juicio para temer, es un juicio para depositar nuestra confianza en Jesús porque Él es suficiente. Es un juicio ganado, está ganado de antemano. Sí, con lo cual tenemos toda la confianza. Sí, porque tenemos todos los papeles, toda la jurisprudencia, el atestado, todo el archivo, todo lo que se ha generado, ¿no?, para el sumario que se ha ido confeccionando, es que está deseando presentar las pruebas, porque es Jesús quien lo lleva, como diciendo que sí, que ya por fin llega el juicio. Todo eso que hemos dicho muchas veces, de que si a alguien de nosotros lo citan a un juicio, se nos pone cara un poco, ¿no?, se nos pone las orejas tiesas, se nos cae el pelo como diciendo, madre mía, y ahora tal, espero que no salga mal, a ver si de esto voy a buscarme un buen abogado, no vaya a ser que, o en manos de quién estás. Pues estamos en las mejores manos, porque Jesús ya tiene el veredicto asegurado, porque ya se lo ha ganado. Frente a este juicio, que es el que nos presenta el primer ángel, esta Babilonia, esta confusión, establece otro juicio, el cual es aterrador. Hay que tener miedo,
porque tenemos un Dios justiciero dispuesto a acabar con nosotros y frente al cual necesitamos utilizar otros mediadores, otras personas. Ya Jesús, nuestro sumo sacerdote, no es suficiente. Se necesitan santos, se necesitan vírgenes, se necesitan otros mediadores. Y frente al que, en vez de existir un sumo pontífice, que es Jesús, ese puente entre Dios y los hombres, nos acordamos del texto bíblico, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Frente a ese sumo pontífice se establecen otros pontífices, otros puentes entre Dios y los hombres, porque ya no es suficiente ese sumo pontífice como Jesús. Necesitamos otros puentes. Y otros que entonces ocupan otra manera de adorar. Claro. Otra manera de entender a Dios. Otros que ocupan ese lugar y se convierten en otros vicarios, un juicio distinto, con personajes distintos, en el cual anulamos lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha enseñado para establecer otro sistema en el cual yo confío más y confío más en alguien que, es verdad, pueden haber sido muy buenas personas, pero la Biblia dice no hay justos ni aun uno, ¿verdad? Confío más en ellos que aquel que vivió sin pecado y que murió por mí. Pero entonces estás hablando de un conflicto, de un choque de fuerzas. Y en este choque el simbolismo, aparece el simbolismo, está representado en Apocalipsis, en una parte de Apocalipsis, en el simbolismo de dos mujeres, que es lo que yo quiero entrar, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que Juan se refiera a dos féminas, a dos mujeres, para representar este conflicto, ¿no? Una vestida de sol, Apocalipsis 12, y una vestida de púrpura escarlata. Además es muy curioso, ¿no? Porque el sol y los vestidos son muy representativos y también la escarlata, la púrpura, no es que sea algo malo, no está pensando Juan en algo rechazable per se, porque no le guste el color. Es que la púrpura estaba reservada a la opulencia, al lujo, solo estaba accesible a los más poderosos. Recordáis que alguien en la Biblia se dedicaba a teñir ropa de púrpura porque su negocio era atender a las clases más pudientes, ¿no? Pues fijaros qué casualidad. Entonces es un sistema que nada en la opulencia. Es decir, lo que tú estás diciendo es que están revestidos no solo de poder, sino de lujo, de exuberancia, que se regodea en todo lo que tiene, ¿no? No hemos descubierto nada, pero imaginar en las imaginaciones cada uno los prelados púrpuras, como la riqueza de tal o cual organización. La profecía nos amplía y nos enfoca, pero seguimos hablando. Frente a ese juicio que invoca la gracia, solo Jesús es suficiente y con él es suficiente, se establece esa Babilonia, esa confusión en el cual la gracia no es suficiente. Tienes que hacer algo más. Y lo haces, como decías, Esther, o pagando, o rezando, o incluso a veces establezco un sistema intermedio en el cual te quedas en medio, en un supuesto limbo, quiero decir, ese purgatorio, porque no es suficiente el sacrificio de Jesús y todavía tienes que penar por tus propios medios porque su gracia no es suficiente. Totalmente distinto a ese juicio del primer ángel, ese juicio que cree la primera mujer, la mujer vestida de luz, porque creen en ese sol resplandeciente que es Jesús. Por cierto, es una alternativa de mucha peor calidad desde el momento en el que, cuando entendemos correctamente el juicio, y hemos hablado de él, es un juicio ganado y es un juicio en el que tenemos todas las garantías, Este otro juicio es un juicio que infunde temor, claramente, porque esas doctrinas que nos hablan de los purgatorios, que nos hablan de los infiernos y de todas estas cuestiones, en realidad han causado más temor, además de confusión, que tranquilidad, que calma. Nosotros llevamos hablando de los mensajes de los tres ángeles desde una perspectiva de la calma, de la tranquilidad, de la seguridad, ¿verdad? De que nos dan esa reafirmación de, bueno, tranquilos, todo está ganado, yo ya he vencido, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Calma, lo hemos vencido todo, la vida eterna está a tu disposición. Es un mensaje siempre tranquilizador, un juicio tranquilizador. No tiene nada que ver con Babilonia. Fíjate, Esther, que el primer mensaje, el que te da calma, te da libertad, pero el segundo mensaje lo que quiere hacer es lo que dice que hace Babilonia: somete a todos los pueblos. Te quiere tener sometido por el miedo, tener sometido, por el miedo. Claro, tener controlado, sometido a ella con ese falso sistema
de juicio ese falso sistema que plantea. Pero hay un tercer hito, que es la adoración, ¿verdad? Ajá, claro. Llevamos semanas hablando de la adoración verdadera a Dios, y frente a esto se establece un sistema de falsa adoración, en la cual se incluye un sistema en el cual se atenta contra el segundo mandamiento, se crean imágenes que, en recuerdo a aquella Babilonia, en aquella Babilonia esas imágenes eran representaciones de los dioses que tenían poder, y que hoy en día quienes adoran a las imágenes es verdad que dicen que no son imágenes, son representaciones, pero les tienen una devoción y creen en un poder como que tuvieran vida, y frente a ello el segundo mandamiento es a lo que nos invita, a no adorar a ninguna cosa creada. En el libro de Salmos se nos dice que adoran a imágenes que no ven, que tienen manos pero no tocan, que tienen oídos pero no escuchan. Las imágenes no representan absolutamente a nada ni a nadie, mucho menos a nuestro Dios. Es una lucha continua de Dios, una llamada de atención siempre a todos los hombres al tema de la idolatría. Y no solo enfocado a ponerse y a postrarse delante de un trozo de estatua, de madera o de lo que sea. La idolatría tiene muchas aristas y ahora seguramente no es la más común en nuestra época, en nuestra generación, la idolatría a imágenes, que también se hace eco en el Antiguo Testamento, es muy significativo, y que cualquiera que lee la Biblia, no tiene que hacerse trampa al solitario con estar discutiendo si adorar o venerar es diferente. Mira, eso es, si tú te quieres conformar con eso. Pues fíjate, déjame un segundo. Yo quería hacer simplemente una referencia a que decimos, no, yo no adoro imágenes, ¿no? Porque he leído la Biblia y he caído en la cuenta. Pero la idolatría, cuando hoy día, por ejemplo, idolatramos, estábamos hablando antes del tema del fútbol, que se ha convertido para muchos en otra religión. Tú comentabas, ¿no?, tu visita a Argentina, como allí, por ejemplo, existe una iglesia maradoniana, pero también la idolatría al culto al yo, por ejemplo, ¿no? Al yo, que eso es tan ególatra, vivimos a los selfies, a ponernos en nuestros estados de WhatsApp, a figurar, ¿no?, al postureo, que encima de todo es eso, que está vacío, ¿no? Ese no tiene chicha, no tiene sustancia, ¿no? Pero cuidado con la idolatría, porque nos aparta, nos quita, nos descentra, nos saca de nosotros, nos hace estar pegados y poner toda la energía en vete a saber qué cosa, y nos sentimos vacíos y estamos continuamente, llenando de cosas, de superficialidades para sentir que somos algo, ¿no? Cuando realmente Dios está diciendo, lo único que te llena, quien te llena realmente es una relación conmigo. Pero aparte de esas idolatrías, hay una física. Tú decías, no entramos en el tema de adoración o veneración. A mí me gusta ir a un texto bíblico, mucho. En la Biblia, es verdad, en Éxodo 20, los versículos 4 y 5, habla de no adorar a ninguna imagen, y algunos dicen yo no adoro, sino que venero, ¿verdad? Pero es que cuando uno se va en el mismo libro de Éxodo, capítulo 32 y versículo 5, ¿os acordáis de la historia del becerro? ¿Verdad? ¿Cómo llamaron al becerro? ¿Os acordáis? Dios que nos sacó de Egipto. Le llamaron Jehová. Le llamaron el Eterno. Dice, mañana será día de fiesta dedicado a Jehová. Aquel becerro simbolizaba a Jehová. Eran los dioses que ellos habían conocido y dijeron, vamos a hacer esto, y esto es Jehová. Estaban honrando a Jehová, hicieron fiesta a Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Pues lo rechazó totalmente. Le abrió la tierra delante de ellos, como diciendo, esto es lo más alejado de lo que yo quiero. Le dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. No nos busquemos excusas. Es que esto representa a Jesús en la cruz. Esto representa esto. No, Jesús ha dicho, no lo hagas. No me representa. No lo quiero. Entonces, ponle el nombre que quieras. Jesús dijo, aunque le pongas el nombre de Dios, no me representa, no lo quiero. Que es engañarse al solitario. Es decir, que es hacer trampas. Entonces, este sistema promueve esa adoración visible, material, hacia un objeto, y que te roba la adoración hacia el que es el auténtico Señor y Creador de los cielos y de la tierra.
Y por cierto, que también hay que apuntarlo, también justifica la adoración a seres humanos. Es decir, la veneración no solo a las figuras, sino a seres humanos como tú y como yo. Sí. Cuando alguien se pone en el lugar de, y es grave esto, ponerse en el lugar de Dios e incluso adoptar los nombres que solo pertenecen a Jesús, estamos hablando, claro, de llegar ya al sumum del engaño. Y es que un ser humano se arrostre un poder que evidentemente no le pertenece. No es ni de Jesús ni es Dios, evidentemente. Y los títulos de Daniel, si uno, si luego invitamos a quien nos escuche, en Apocalipsis, Juan se encuentra con Gabriel. Sí. Gabriel es un querubín cubridor, es un ángel principal. Y se intenta arrodillar ante Gabriel y Gabriel le dice, no. Ni se te ocurra, soy consiervo contigo. Adoración, o sea, claro. adora únicamente al Señor tu Dios. Pero este ser, este sumo pontífice que se llama a sí mismo sumo pontífice, permite que se le adore, que se incline, permite que lo que el ángel que está en la presencia de Dios no permite hacer, él que está en un lugar mucho más bajo, permite que se le haga tomándose los títulos de Dios, la posición de Dios y tomando ese título de sumo pontífice, de puente que une a Dios con los hombres. Entonces, recapitulando. Y nos queda un punto todavía, ¿eh? Recapitulamos hasta ahora. Es decir, Juan nos está situando dos fuerzas que se contraponen y en las cuales estamos sí o sí en medio. Es decir, alguien podría decir, esto no va conmigo. Esto no, yo no tengo nada que decir al respecto, esto es cosa de otra cosa, ¿no? Pero es que realmente estamos en el tren, estamos metidos en el barco y no nos podemos abstraer. Bueno, tú puedes decir que no te afecta, pero al final te afecta. No hay zonas en la grises, vida. No hay zonas grises. Por eso la invitación es salir de ella, pueblo mío. Si estás en el sistema equivocado, si has pensado toda la vida que lo hacías bien y te das cuenta que no es así porque no es lo que Dios quiere, no te conformes, sal de ella, porque yo te quiero, porque conozco tu honestidad, pero necesitas salir de ella antes de que te arrastre hasta un punto donde yo no puedo hacer nada por ti. Y más allá de interpretaciones que a lo largo de los cristianos y muchas iglesias le han puesto nombre y han concretado, y este es tal, y este se refiere a esto, más allá de eso, que a lo mejor no es el tema de hoy aquí, de ponerle un nombre, evidentemente hay un grupo, que ya se lo he puesto. Unas organizaciones o una organización que es fiel a Dios y otras que es una mezcla de otras cosas que además no le interesa, que dice seguir a ese Dios verdadero, pero que realmente lo único que sirve es a sus propios intereses. Y esa mujer escarlata, esa mujer que se viste de púrpura, tiene más características. Se alía con comerciantes, se alía con los poderosos. Esto es esta unión de... Sí, vamos a terminar antes de entrar ahí el último de los puntos, que es muy importante. Vale. ¿Os acordáis? Primer ángel, que lo veíamos la semana pasada, adorar al Creador. Este sistema no adora al Creador, no adora la creación tal y como viene en Génesis 1. La semana pasada decíamos, si todos hubieran sido, lo decía José Antonio, sabatistas, si todos hubiesen creído en el sábado continuamente, la creación no se había denostado. Pero este sistema sí que no cree en la creación tal y como viene en la Biblia. De hecho, dice que las cosas no ocurrieron así, que es mera invención y se va hacia un creacionismo teísta, un evolucionismo teísta, mezclándolo todo, desvirtuando la palabra de Dios y cambiando su día de sábado por otro día, domingo, atentando de nuevo contra la ley, contra ese evangelio eterno, ¿vale? Destrozando la Biblia. La Biblia, como palabra de Dios, ya no es palabra de Dios, sino que, lo dejamos ahí, lo sustituimos por otros libros que son pues nuestras encíclicas papales, nuestros concilios, ¿vale? Sustituimos en la confusión, en la Babilonia. Esto es lo que hace este poder, ¿vale? Eso es Babilonia, esa confusión que atenta contra el mensaje del primer ángel. Y ahora tiene otras características. Juanfran, ¿qué decías tú? Me llama la atención porque una de las cosas que el apóstol Juan resalta es que dice que hace acuerdos, ¿no?, con comerciantes y con los reyes de la tierra. Y qué poder religioso, qué poder que dice seguir a Dios, al Dios verdadero. Se empeña en hacer alianza y le gusta tanto el poder que se alía con estar ahí, ¿no?, representando y estando ahí en todas las instituciones de humanas
No hay muchos, no hay muchos, pero hay varios, No solo estábamos pensando en el mismo tú y yo, sino que esa unión iglesia-estado que se ha dado durante muchos siglos y que todavía, o de aunque hecho, sea en una la iglesia sombra, convertida perdura. en un estado. También. Que hay una en el mundo, ¿verdad? Claro, además, también, evidentemente. Además, para negociar con los reyes tienes que Tiene que tener ponerse igualdad, ¿no? situación de rey, ¿vale? Claro. Entonces, todo esto apunta desde luego a ese sistema de la Iglesia Católica que ha atacado contra esa verdad del Evangelio eterno, contra el ministerio del sacerdocio de Jesús único y exclusivo, que se han nombrado a sí mismos sacerdotes, que, en vez de ser Jesús el único puente, se han establecido como sumo pontífice. Todo un sistema que ha desvirtuado la palabra de Dios. Que no lo decimos nosotros. Leed dice Apocalipsis capítulo 17, dice, ven, dice el ángel, te voy a mostrar el castigo de esta gran prostituta sentada sobre las aguas. Las aguas, lo dice el ángel, son todos los pueblos, tal. Sí. Dice, con ella se han prostituido los reyes de la tierra y se han emborrachado con el vino de su prostitución. Qué curiosidad también el tema del vino, ¿no? El coger vino, el vino es muy representativo y muy simbólico también en todo el Nuevo Testamento, sobre todo porque Jesús lo toma como representación de su propia sangre, de su propia entrega, y también tiene vino este poder. Fijaos cómo va cuadrando todo, además, en el sentido de que intenta representar e igualarse en otro carril, en otro sentido de la vía. Por una carretera van unos, por otra carretera tratan de ir, tratando de emular, tratando de copiar muchos. Y, por ejemplo, el vino también. Y fijaros que el vino embriaga los sentidos, ¿verdad? ¿No? Pierdes la percepción. Pierdes tu percepción y tu alerta. Uno entra en estos actos religiosos con tanta pompa, con tanto esplendor, y queda embriagado ante la apariencia, ¿verdad? Pero uno tiene que saber dónde situarse. ¿Os acordáis? En Babilonia, aquellos 3 jóvenes frente a la apariencia, frente a la orden de arrodillarse ante la estatua, frente a toda la suntuosidad que había allí, esa estatua impresionante de oro, ¿vale? Decidieron permanecer fieles ante el Señor y arriesgarse. Esa es la invitación a Babilonia, sal de ella, o sea, sé fiel a lo que crees. Es que esta Babilonia, fíjate lo que dice. No te dejes embriagar. Claro, el ángel dice, lleva escrito, estoy leyendo versículo 5 del capítulo 17, la gran Babilonia, madre de las prostitutas, lo lleva escrito en la frente. Y me di cuenta de que la mujer borracha estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de la sangre de los testigos de Jesús. Y dice el apóstol que se quedó tan asombrado, es decir, persigue, mata, va tras los santos, aquellos que tratan de servir y de ser fieles a Jesús, pues estaba detrás. ¿Quién cumple eso? ¿Qué poder que se sienta con los reyes, que hace alianzas, que es un poder estatal y tal, va persiguiendo, se convierte. Religioso y cristiano, porque está el pueblo de Dios en ella y es un mensaje a ese pueblo cristiano que está lanzando Juan en pleno cristianismo ya. O sea, ¿quién es este pueblo que persigue a aquellos que creen los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús? ¿Quién es este pueblo que en vez de seguir el espíritu de Jesús de tolerancia, en el sentido de, tú quieres creer otra cosa, créelo, te vas a perder, pero yo no te voy a obligar. Frente a eso, es si crees algo distinto a lo mío, te quito la vida. Es que todo apunta. ¿Qué influencia? Porque además, fíjate, el ángel. Nos dice Paqui, la Biblia no puede ser más transparente en este tema. O sea, fijaos, más pistas. Termina el capítulo 17 diciendo: esa mujer, la mujer que viste, es aquella gran ciudad, o sea que además es una ciudad. Os damos más pistas, que está escrito hace 2000 años. La mujer que viste es aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. ¿Quién puede cumplir todo esto y tener esa influencia para convocar reyes a conferencia y tal, a reunirlos? Dice que domina a los reyes del mundo.
El mensaje está claro, apuntas hacia esa institución católica. Y yo digo institución porque quiero volver al principio donde empezamos. Sí. Si nos estás escuchando por primera vez y eres católico, no te sientas ofendido con lo que estamos diciendo. Del ligamos de las personas. Porque aquí. esto no está apuntando a las personas, está apuntando hacia un poder que se ha equivocado. Pero las personas, yo estoy seguro que son sinceras, porque Jesús dice que su pueblo está allí. Sí. Por cierto, se ha equivocado, pero de forma abierta, es decir, no engaña a nadie. Lo ha recordado perfectamente la Escuela Sabática Laic. Ha dicho abiertamente que está en el lugar de Dios, se ha puesto abiertamente en el lugar de Dios, no lo oculta. Es decir, que en ese sentido la confusión es evidente, pero es una confusión que uno acepta perfectamente porque está de acuerdo con eso. Sí. No se oculta nada, de hecho. De hecho, si uno busca hay un catecismo extendido de la Iglesia Católica que explica los mandamientos. Si uno busca el cuarto mandamiento, ellos explícitamente dicen así: el cuarto mandamiento bíblicamente es el sábado, y no hay ningún argumento que pueda rebatir que el sábado es el día de reposo ordenado por Dios. Pero, y hay un amigo mío que dice, cada vez que se dice pero todo lo anterior que has dicho no vale para nada. Ponen pero, por la autoridad del Papa, ha sido transferida su santidad del sábado al domingo. Entonces, es que no engañan. Lo dice abiertamente, Sí, es verdad. pero embriagan a la gente con un sistema falso. Entonces, esa invitación es para, si estás en este sistema, si eres honesto, si buscas a Dios, si crees que la palabra de Dios es la Biblia, la invitación es ábrela, búscala, encuentra lo que Dios te está diciendo, porque Dios te está diciendo, te están engañando, te están mostrando un sistema de adoración distinto, un sistema que te aleja de mí. Vuelve a mí, porque te estoy esperando, porque he muerto por ti, porque eres mi pueblo y estoy deseando estar contigo. A mí es lo que me gusta de este segundo mensaje. Es verdad que hay una imagen de esa Babilonia, pero eso no es lo que me gusta. Lo que me gusta es ese llamado de amor de Dios, ese cómo con pasión busca y dice, aunque estés equivocado, lo que te estoy buscando, sé cómo eres, sé que has sido honesto y quiero que lo seas hasta el último momento, no quiero que continúes en el error. Y para aquellos que hemos abierto un poquito más los ojos, un poquito más, así entreabiertos, porque todavía tenemos mucha sombra, y cuidado con sentirnos superior y cuidado con mirar por encima del hombro a nadie. Porque eso es verdad. Dios es muy claro, dice en Apocalipsis 18:4, esa voz del cielo decía, salid de esa ciudad, vosotros que sois mi pueblo. Es decir, es lo que estamos comentando, que está toda la cosa muy repartida, que cuidado, que no hay ninguna iglesia que pueda decir, yo aquí, cuidado con señalarse el dorsal y decir que estoy en la iglesia verdadera cuidado con todo ese tipo de mensajes, que esto no va por ahí. No. Esto no va por ahí. Que esto va de alinearse, de buscar a Dios en primer lugar y de reunirse el pueblo de Dios en torno a Él, en torno a Jesús, y de sentar ese mínimo común que nos debe igualar a todos y que para nosotros lo tenemos muy claro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía, es la brújula que nos va a ayudar a desviarnos lo menos posible. Entonces, todo esto lo que tenemos que hacer es sentarnos y debatir y reflexionar y orar y buscar el Espíritu Santo y ver qué dice el texto, no lo que dice aquel concilio, no lo que se escribió tal por aquella persona, que puede ser muy interesante, que será mucha historia, pero realmente el mínimo que nos une es la palabra de Dios. Y sobre esa palabra es la que hay que cimentar. Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús siempre decía, escrito está. ¿Qué dice la Escritura? Cuando le preguntaban, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué no sé qué? Y él decía, ¿qué habéis leído? ¿Qué pone aquí? Esa es nuestra guía. Y sobre eso entonces el ángel, sobre la palabra de Dios, dice este versículo 4, salid de esa ciudad que soy mi pueblo para que no participes de sus pecados, para que no te alcancen las calamidades. Entonces, como el apóstol Pablo, yo digo, no que lo haya conseguido ya, o sea, no me creo yo más santo porque, al fin y al cabo yo no soy católico, no estoy ahí, ya he salido, ¿no? Cuidado, porque Pablo dice que esto va de un camino, esto va de un proceso, Entonces, que aquí vamos todos de la mano, cojos, unos más y otros menos, pero que todo lo que tenemos que hacer es ir andando con el Espíritu Santo hacia esa nueva ciudad que es la Nueva Jerusalén. Ya tenemos al predicador en el estrado, así que tenemos que ir cerrando.
una conclusión final, pero Esther, ha quedado claro quién es Babilonia, ya para todos aquellos que lo mezclan todo un poco, ¿verdad? Ha quedado más que claro. La única manera de salir de la confusión es abrir esto. Y la única forma de efectivamente salir de Babilonia es ponernos a hablar con la Biblia de fondo y llegar a conclusiones con lo que dice el texto, no con lo que dicen los seres humanos. Está claro. Es la forma de salir de la confusión. Para entender bien esa primera confusión hay que entender el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Que nos identifica muy bien quién va a ser Babilonia y no llevarlo porque eso también lo podemos hacer, incluso los que creemos que estamos en una iglesia que no es Babilonia, ¿eh? Que es llevarnos los textos donde queremos para que digan otra cosa distinta. Eso, cuidado que eso, eso también es tergiversar la Biblia. Sí, lo que tenemos que hacer es compararla, sentarnos y tú que has leído, yo que he leído, y vamos a buscar juntos a Dios y vamos a comparar y vamos a... que al fin de cuentas es lo que hacían los bereanos, es lo que nos pide, lo que nos pide el Evangelio. No creernos tampoco al primero que llega y nos dice, esto es así, hermanos, ¿por qué tal? Vamos a verlo, porque Pablo, ¿cuántas veces se iba por las sinagogas presentando a Jesús, presentando al Jesús crucificado, diciendo que ese era el Mesías que estaba esperando el pueblo? Y unos decían, sí, bueno, otro tal, y Pablo que dice, mira, es como los bereanos, que tampoco se creían que lo digo yo, porque lo digo yo, sino que escudriñaban. Buscaban, escarbaban y de ahí decían, vamos a ver si esto es así. Eso tú que me estás contando. Entonces lo que aquí animamos es, eso que decimos, buscad si es así, comparad y ver si eso, y discutir y sobre todo avanzar, porque aquí lo que nos interesa es acercarnos más a Dios. Ese es nuestro objetivo, no ponernos por encima de ti y decir, ves, ya te lo dije, que sí, que salgas, que tal, que ves que estás en la Babilonia, que no sé cuánto, que te vas a perder, que eso es lo que muchas veces se nos escapa y se le escapa a cristianos. Y es una pena que lo único que hagamos es hincarle el diente al que decimos que es nuestro hermano. Sobre todo porque cuando actuamos así, ¿verdad? Estás en la Babilonia, estás perdido, y lanzamos así, se nos olvida que si no tengo amor, pues nada soy. Da igual que cuidado sepas identificar todas las profecías y que lo tengas todo muy claro. Eres un estupendo teólogo, pero realmente eso a Dios le sirve. Pues dice que eres como una campanilla que resuena, que hace mucho ruido, pero mira... Eres un teorista, aquel que sabe la teoría, pero en la práctica a mí me encanta cómo Dios va a mostrar este segundo mensaje del ángel, pero sobre todo su implicación. Lo que dice es, eres mi pueblo, sal, te quiero conmigo. Sí. No quiero que nadie se pierda. Cuando dice Jesús que nadie es nadie, imagínate hasta qué punto está pensando en ti, que da igual donde estés, que da igual el viaje que hayas hecho, las meteduras de pata que hayas tenido, el pasado de donde vengas. Que Jesús está diciendo que no quiero que tú faltes. Eso es lo que tiene que estar presente en cualquier mensaje, porque si lo que yo digo es, tú estás equivocado y yo tengo la razón, me estoy creyendo superior, me estoy creyendo mejor, estoy creyendo... Bueno, ¿y de qué me sirve? Sí, tienes razón, Richard, tienes toda razón. La Babilonia, tal, no sé cuántos, los cuernos, las bestias, la mujer, venga, para ti, sí, tenías razón, eres el mejor. ¿Y qué si al final tú y yo no somos capaces de sentarnos y disfrutar de una comida, por ejemplo? Porque lo primero que va a hacer Jesús es juntarnos a comer. Es decir, lo que quiere es vernos a ti y a mí juntos allí, Esther. Entonces, ¿de qué me sirve saber toda la ciencia, dice, toda la profecía? Jesús, si no tengo amor. Jesús nos invita a hacer la operación Andrés. ¿Os acordáis de lo que hizo Andrés? He hallado al Mesías, ven. Lo que tenemos que hacer es invitar a la gente que venga a Jesús. Y nosotros vamos ya a cortar y conectamos directamente con el sermón porque están ya empezando y no hay más tiempo. Todos,